Actualizar la foto de nuestro árbol genealógico puede ayudarnos a descubrir aquellos programas inconscientes que gobiernan nuestra vida para poder liberarnos a tiempo. Podemos redescubrirnos, caminar más livianos, reparar daños en este encuentro con nuestro ser, mi árbol, mi vida. Hoy vamos a hablar de un tema que está como muy de moda, pero que muy poco se conoce, ¿no? Hablamos del árbol. ¿Qué dice el árbol, esa foto del árbol genealógico, de nosotros y de nuestra vida hoy? Menos mal que aclaraste qué árbol era, porque me acordé recién de la noticia Rebelde, vos eras muy chiquita, no sé si habías nacido, que hubo todo un evento en Buenos Aires que querían sacar un árbol icónico, ¿no? Y entonces en estos que salen, viste, a la calle, preguntaban por el árbol de leva. ¿Usted qué piensa que vayan a sacar el árbol de leva de las Recoletas? Y se prendían y contestaban cualquier cosa la gente sin saber que el árbol de leva tiene que ver con el encendido del auto. Pero bueno, eso aparte. Con esto también va en sintonía a cuántas veces hablamos de lo que no sabemos. Es cierto. ¿Qué es el árbol? Yo te puedo hablar desde la genealogía o de la psicogenealogía, que es un poco lo que trabajo yo, o de la forma del abordaje. Y es entender que somos todos frutos de la unión de dos tribus, de papá del lado derecho y de mamá del lado izquierdo. Por eso cuando yo pido a la gente que se presente, le pregunto por el apellido de papá y de mamá, no importa cómo figura en el documento. Ajá. Pues yo soy María Cecilia Écar Martínez. Vengo de estos dos árboles. Todo mi linaje materno y todo mi linaje paterno. Que forman uno. Que hacen que yo sea única. Porque solamente hubo ese papá y esa mamá, ese Carlos Julio Écar, unido con esa Carmen Manuela Martínez Alio, que dieron como fruto este vástago que soy yo. Entonces, yo soy el resultado de la unión de estas dos personas que a su vez son hijos de, y es un gran árbol que viene a ser una síntesis en este espacio. En este espacio, con esta energía que de muchas maneras me condiciona, no me determina, pero me condiciona muchísimo la historia de este árbol. Por eso es importante enfrentarnos con esa foto del árbol, digo, hablarlo, revisarlo, sí. Porque antes no teníamos, antes gusta, de que esté de moda, digo, el concepto de árbol. No me gusta la palabra confrontar. Sabés que yo soy de aceptar, pero para aceptar tengo que conocer. Conocer, claro. Bien, entonces, conociendo este árbol, me ha pasado muchísimas veces que cuando voy a trabajar con alguien que quiere trabajar su transgeneracional, su bio, vienen y me dicen, por ejemplo, te voy a contar el caso de una chica que ella sabía que su nombre se lo habían puesto por su abuela, pero no sabía nada de su abuela, porque su abuela había fallecido dando a luz a un hermanito de su papá. Entonces ella me dice, vos sabés que averiguando por mi abuela con las fechas me entero que mi abuela se casó a los 16 años, un poco huyendo de su familia, de su casa, con un militar que era violento y que era mujeriego. Ella tuvo dos hijos, a mi papá y a mi tío, y a los 26 años mi abuela se separa de mi abuelo, de mi bisabuelo sería, ¿no? No, de mi abuelo. Y se junta con otro señor, con quien tiene 3 hijos, y ella fallece al dar a luz a su tercer hijo. Vivía en una extrema pobreza mi abuela, era una situación realmente de pobreza muy, muy extrema. Al fallecer mi abuela, a mi papá lo entregan a su familia de origen, digamos, y a su vez, como el padre no lo podía cuidar, lo crían familiares, creciendo este papá sin ningún tipo de amor. Bien,
Y este papá nada sabía de sus otros 3 hermanos. Bien. Cree que uno falleció de chico, no sabe si el fruto del nacimiento si llegó a sobrevivir o no, y sabe que su hermano mayor de esos 3 fue regalado. Así que no sabían, esa es la historia, ¿no? Nada se sabía de esta abuela. Y ella me dice, ¿sabes qué? Casi me muero porque yo me casé a los 16 años, me casé con un militar que era violento y que era mujeriego, lo dejé de hecho porque ya estaba harta de los cuernos, y ahora estoy hace 2 años, a los 26 años, se separa, a los 28 años, igual que su abuela, se junta con otra persona. Me dice, pero estoy hace 2 años con esta persona, pero no puedo tener hijos. Dice, en eso no me parezco a mi abuela. Entonces le dije, por el contrario, es tu abuela, es el linaje, es la memoria de la que ella ignoraba, la que te protege, porque era seguro para tu vida el tener tus primeros 2 hijos varones, igual que su abuela. ¿Siempre la protección es de la muerte, Ceci? No necesariamente, es del sufrimiento. Bien. Es del sufrimiento. A veces, cuando venimos de una historia de mucho dolor, el hecho de no tener hijos, por ejemplo, familias judías que han perdido sus hijos, suponete en el Holocausto, puede la descendencia no tener hijos, porque el mensaje es, no voy a tener hijos para que lo maten. Pero también tenemos mucha gente que viene de la guerra, de distintos tipos de guerra. Tenemos la guerra civil española, tenemos los armenios con el tema del genocidio turco, los sirios libaneses. Hay un montón de situaciones de gente que ha venido huyendo, de la que muchos nosotros ignoramos y sin embargo sufrimos las consecuencias de eso. Entonces, el ir conociendo nuestro árbol, el ir viendo qué es lo que podemos entender, y entonces podemos agradecer y podemos hacer lo que se llama una desprogramación. Y este condicionamiento deja de estar como condicionamiento, deja de ser una condición. Y entonces yo puedo engendrar hijos, porque ya no es el mismo tiempo, no vivo en tiempo de guerra o de hambruna. Mis hijos no van a morir por la guerra o no van a morir de hambre. Es esa información que nos da el árbol y que hacemos consciente, conociéndola, nos libera también. No necesariamente la hago consciente conociéndola. Son 2 tiempos distintos que a veces caen en el mismo caso, en el mismo momento. Yo puedo tener información y no tener conciencia, ¿ok? La información queda acá en la cabeza y cuando pasa al cuerpo es el momento que yo tomo conciencia. ¿Cómo sé que tomé conciencia? ¿Y ahí es una enfermedad física? Que siempre, no necesariamente. Bien. Porque siempre ahí, cuando tomo conciencia, hay una respuesta psicobiológica. O sea, o de repente me río, o no sé por qué me emociono y lloro, o hago una contracción de hombros que puede parecer como muy... Es algo inconsciente que físicamente el cuerpo dice, listo, ya escuché. Entonces, por ejemplo, hace poquito tiempo, una mujer que hizo una consulta en unas charlas que nosotros damos los días jueves con una colega y muy querida amiga que se llama Inés, sobre bio. Entonces esta mujer me dice, el caso de ella era, tengo poliartrosis reumatoidea, poliartritis reumatoidea. En este momento más fijada en mi cadera izquierda y en mi rodilla derecha. Hablé con ella porque ella ya viene trabajando y además creo que estudió bio, pero sigue enferma. Y entonces le dije algunas palabras que no importan, que ella primero hizo como de reírse y de repente veo que le brotan las lágrimas. Esto fue el día jueves de hace 2 semanas. El lunes de la semana pasada o el martes de la semana pasada me dice, Ceci, me hice los análisis de control, ya no tengo artrosis reumatoidea. En sus análisis de sangre no tiene más la enfermedad. ¿Ok? Así de rápido funciona esto. Le sigue doliendo la cadera y la rodilla y es posible que sea porque ya el daño, el deterioro esté bastante avanzado y después lo trabajaremos. Lo que sí me dice ella, por ejemplo, es, pero ahora lloro todo el tiempo y estoy en un cuadro depresivo. O sea, se liberó de un cuadro y ahora empieza a aparecer quizás lo que estaba de base, que antes no se daba cuenta, que antes no se manifestaba. De todas formas, en el caso de las enfermedades, en el caso de todas las situaciones que vivimos,
hay una intención positiva de protección. Todas. Que es mirar al árbol con amor para poder entender de qué nos todas las protege. enfermedades se relacionan con mi árbol. Hay muchas enfermedades que se relacionan solo con mi presente. Bien. Pero hay otro montón de enfermedades donde no se encuentran causa aparente o se plantea que son desde siempre. Esas son palabras que me tienen que decir, sí, ok, esto no es de acá. Esto es posiblemente que sea de allá. Entonces, ahí sí, sanando ese árbol, yo recupero mi estado de salud. ¿Qué otra forma me afecta el árbol? Claro, por ejemplo, el tema de la profesión. También. La profesión. ¿Es cíclico siempre? Porque vos nos dabas un ejemplo, una situación en la que la información que nos daba el árbol era de muchos ámbitos, ¿no? Tanto de la gestación, como de la elección de la pareja, como de la situación de vida, de las enfermedades también. O sea, hay mucha información que después se va haciendo parte de la vida. Se manifiesta. Pero pasa que no es aleatorio el tema, no es que porque yo tuve un abuelo que estuvo en la guerra o tuve mi bisabuela que perdió a sus 7 hijos en la guerra. No. Yo tengo que tener una afinidad con ese ser, con ese ancestro. Bien. Y las afinidades son por nombres, por fechas de nacimiento o de fallecimiento, por fechas de gestación, por profesión y también por parecidos. ¿Parecidos físicos? Parecidos físicos. También parecidos físicos. Entonces, esas son las cosas que a mí de alguna forma me ponen debajo del chorrito de esta cascada biológica. ¿Y por qué hace que a veces, no sé, mi madre o mi padre tengan tal experiencia y yo no la viva, pero sí la vivo en mis hijos? O sí la vivo un sobrino. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto hace que ¿por qué tengo yo los ojos verdes como mi bisabuela o no tengo los ojos celestes de mi madre o lo que sea? ¿Y por qué sí lo tiene otro? Por estas afinidades. Entonces, volviendo a esta pregunta que te hacías vos, ¿de qué me protege mi árbol o qué enseñanza me puede dar? Las dos cosas. Porque la protección es, por un lado, que puedo extraer una enseñanza y es la parte donde yo ahí ya reparo. El tomar conciencia de esto me lleva a reparar. Por lo pronto, reparar mi vida. Luego, esta consecuencia de mi mejor vivir me puede llevar también a ayudar a esos ancestros a que se liberen y ayudar a que mi descendencia también se libere. Con esto digo, yo sano cosas que no va a seguir en sucesión por afinidad, a lo mejor no a mis hijos, pero sí a mis nietos. Los estoy liberando de estos procesos. Mis hijos pueden tener afinidades diferentes a las que yo tengo, entonces yo sano, pero no resuelvo la situación de mis hijos, porque mis hijos están vibrando con otra persona, están vibrando desde otro lado. O sea que de alguna manera igualmente sanar el árbol no solamente es generoso para con mi vida, sino también para las generaciones que siguen. Es generoso para con mi vida, es necesario para con mi vida y también es generoso y amoroso para con el árbol. Tiene que haber un llamado, Ceci, porque volviendo al principio de la charla, a esto de que está de moda y que se habla mucho, de que quizás todos escucharon hablar de bio y algo captaron del árbol, pero hay un llamado interior de decir, a ver, poneme enfrente el mío. Yo creo que sí, o sea, yo creo en la causalidad, no en la casualidad, ¿no? Y el por qué llegó a mis manos este comentario, ¿por qué me llamó la atención? Este reel, ¿por qué llegó la Caro? ¿Por qué llegó la Ceci u otra persona? ¿Por qué me llamó la atención? Y es porque en este momento estoy en condiciones de sanar. En este momento, preciso en este momento, es mi tiempo. Y eso es bueno saberlo para estar en paz. Porque mucha gente que viene al consultorio dice, ay, si yo hubiera sabido, nunca le hubiese puesto ese nombre a mis hijos. Eso se llama lealtad al clan. Hay una lealtad inconsciente al clan. Es mi alma que reconoce las necesidades del clan. Hay un pacto no dicho y no consciente de sanación de ese clan. Entonces, todo es perfecto. O sea que hoy llega este encuentro a ustedes también por algo. Así es. Y una
dos palabras que se hicieron presentes en todos nuestros encuentros, y es que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Aceptar, conocer, abrazar, integrar. Eso es la síntesis de la receta que necesitamos para mejor vivir. Gracias. Por favor.